Primero que nada, dar las gracias por esta invitación. Para mí siempre es un gusto poder hablar de la historia del hospital, que fue el tema de mi tesis hace ya más de 20 años, pero en el que he seguido investigando. Bueno, yo voy a hablar de un hospital que poco tiene que ver incluso con el antiguo que ha salido ahí en las fotos. Yo voy a hablar de un hospital mucho más antiguo, de un hospital de hace 500 años, el hospital inmediatamente después de la fundación. En la actualidad, cuando uno está seriamente enfermo, no duda en acudir a un hospital. Es el lugar reconocido socialmente como la institución central de la atención médica, independientemente además del estatus social y económico del enfermo. Sin embargo, hasta hace relativamente poco tiempo, mucha gente intentaba no ser ingresada en un hospital, porque era el hogar donde el enfermo debía ser tratado, y los hospitales estaban en la mentalidad colectiva asociados con el pauperismo y la muerte. Esta circunstancia se debe a que, en cierto modo, ha permanecido en la conciencia social la percepción del hospital según sus antiguas funciones. Es decir, a lo largo de su historia, los hospitales como institución han cambiado profundamente tanto en sus funciones como en su forma, aunque siempre han sido y son, ante todo, instituciones asistenciales. Los enfermos necesitan no solo tratamiento médico, sino también cuidados personales y cobijo. A través de la historia, la sociedad ha aceptado tal necesidad como una responsabilidad de la vida comunitaria y ha ido creando distintas instituciones para proporcionar a los necesitados los servicios necesarios. El hospital, una de estas instituciones creada en la Edad Media, se ha convertido en la actualidad en el eje de cualquier sistema sanitario moderno. No obstante, esto no siempre ha sido así, ya que la forma y estructura de los hospitales ha estado siempre estrechamente ligada a las diferentes condiciones económicas, políticas, culturales y sociales que rigen la vida del hombre. O sea, un hospital, para ser realmente entendido desde un punto de vista histórico, ha de ser insertado en la sociedad a la que pertenece. No es lo mismo un hospital como este, un hospital actual, de una sociedad de principios del siglo XXI, que un hospital de la Edad Media, que está inserto en una sociedad y en una economía feudal. Pero además, como institución médica que es, siempre la forma del hospital estará íntimamente relacionada, tanto en su estructura como en sus fines, con las ideas médicas de cada momento. Este aspecto es muy importante, no solo por lo primero que es el tratamiento, no. También la propia construcción del hospital a lo largo de la historia la forma del hospital ha estado vinculada a las ideas médicas de cada momento. Bueno, y ahora a lo que he venido, que es hablar del Hospital General de Valencia. El Hospital General de Valencia se fundó en 1512 a partir de una sentencia arbitral de Fernando II, Fernando el Católico, que ordenó la unificación de todos los hospitales, los pequeños hospitales que había en la ciudad de Valencia, en uno. Esto no es un proceso extraño ni raro, sino que en toda Europa estaba teniendo lugar una profunda transformación de las instituciones hospitalarias que habían surgido en la Edad Media. De forma general, lo que hubo es una tendencia a la desaparición de las pequeñas instituciones medievales y a la aparición de grandes centros donde se proporcionaba una asistencia general, de ahí el nombre. En la monarquía hispánica hubo dos modelos muy distintos, el de Castilla y el de la Corona de Aragón. En Castilla básicamente no se logró hacer esta unificación, sino que permanecieron hasta finales del siglo XVI los pequeños hospitales en las grandes ciudades, mientras que en la Corona de Aragón, tanto en Zaragoza, en Barcelona y en Valencia, desde principios del siglo XV hasta el último, que fue el de Valencia, se crearon tres grandes hospitales: el de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, el de la Santa Creu de Barcelona y el General de Valencia, que tuvieron características muy similares en su forma de gobierno, organización asistencial y financiación. En Valencia, el proceso de unificación se inició en el último cuarto del siglo XV y culminó en 1512. Fue llevado, pese a la orden ya final del rey, por quien realmente lo hizo fue el Consell de la ciudad, o sea, las autoridades urbanas, y los regentes del Hospital de Inocentes, del famoso Hospital de Inocentes, creado a principios del siglo XV. En estos momentos, a principios del siglo XVI, Valencia era una ciudad próspera, poblada por el aumento de población de finales del siglo XV, que tenía en la renta de la principal fuente de financiación. Era una ciudad rentista y endogámica, con una oligarquía urbana, los llamados ciutadans,
que controlaba no solo el gobierno de la ciudad, sino todos los negocios que la misma generaba desde hacía siglos. Era, en palabras de un gran historiador, Maravall, un ente político vigoroso y autónomo, con un completo desarrollo de la cosa pública. Hay que tener en cuenta que tanto el Hospital de Inocentes como el Consell estaban gobernados por la oligarquía urbana, por los ciudadanos. Esto supuso que la nueva institución fuera regida por este grupo. El paso de todos estos pequeños centros, que no voy a enumerar aquí, en su mayoría inoperantes, algunos tenían 4 o 5 camas, a un hospital general, supuso una profundísima reestructuración en la forma de asistencia, que en grandes líneas, lo que voy a hablar a continuación, esta forma de asistencia se mantuvo hasta bien entrado el siglo XIX, periodo en el que ya el hospital se transformó radicalmente desde su estructura asistencial hasta la forma de gobierno. Durante la época que nos ocupa, ¿quién mandaba en el hospital? Bueno, pues el gobierno estaba en manos de 4 administradores que eran elegidos todos los años, del 1 de junio hasta final de mayo, y era un canónigo de la Catedral de Valencia, 2 regidores municipales, el Juratencap de los caballeros y el Juratencap de los ciudadanos, y uno de los 10 diputados de la Cofradía de los Inocentes. Todos los diputados eran también ciudadanos. Y luego, de los 10 diputados salían los que realmente mandaban en el hospital. El clavario y uno de los administradores. El clavario era una especie de director del hospital. Era un cargo anual también que desempeñaba funciones de dirección, que controlaba directamente toda la gestión económica y tenía a los empleados bajo sus órdenes. Los clavarios pertenecían a la oligarquía urbana, normalmente eran grandes mercaderes que abandonaban todos sus negocios, sus casas y todo durante un año para irse a vivir al hospital y atender el funcionamiento del hospital. Este hospital se situó en el recinto del antiguo Hospital de los Inocentes, ubicado, como sabe todo el mundo, en la parte oeste de la ciudad, junto a la muralla. Los dirigentes del Hospital de Inocentes habían iniciado en 1492 una obra en cruz con el objeto de ampliar la capacidad asistencial del hospital. Como su nombre indica, era un edificio con planta de cruz, que era lo que era los principios de arquitectura hospitalaria del siglo XVI tendían a construir hospitales en forma de cruz, más que nada, o sea, por una serie de razones que no, más que nada por la vigilancia de los enfermos, etcétera, etcétera. Y este edificio en cruz iba a ser adosado al antiguo Hospital de Inocentes. Estas obras tuvieron que ser interrumpidas por problemas económicos y ya al iniciarse el proceso de unificación hospitalaria, fue ocupado por el nuevo. Se terminó en 3 años rápidamente porque hubo una subvención especial por parte del Consell y ese fue el edificio del Hospital General. Unos años más adelante, a finales del siglo XVI, como ya no cabían allí los enfermos, se pretendió adosar otra cruz, pero solo se llegaron a construir 2 brazos. Desgraciadamente, en la actualidad solo queda el crucero central, que es la biblioteca pública, ya que tanto el Hospital de los Inocentes, que era un edificio medieval, como los otros 2 brazos fueron destruidos en los años 60 del siglo pasado. El hospital quedó dividido en una serie de secciones o salas, donde eran atendidos los enfermos según su dolencia. Aquí muchos médicos. Entonces, esta separación de enfermos correspondía a la medicina científica del momento, a las categorías de enfermedad de ese momento. Y, por tanto, las salas eran fiebres, morbo gálico o mal de ciment, y heridos, nafrats. Estas enfermerías estaban ubicadas en los cruceros, en estos grandes cruceros, ocupando los hombres la parte alta y las mujeres la parte baja. Lope de Vega escribió una comedia, Los locos de Valencia, ambientada en este hospital, y y en ella pone: ¿no sabéis la condición de aqueste hospital mocoso? ¿Cuándo habéis vos visto estar los hombres con las mujeres? Entre estas dependencias existían una serie de huertos y patios destinados a usos tan diversos, pues como el cultivo de hortalizas para consumo del hospital o el cementerio. Además, se mantuvieron 2 secciones que eran de hospitales unificados: el Hospital de Inocentes, donde estaban los locos en su hospital, y otras dependencias para los niños huérfanos, los Elsborts, para los expósitos, que era la sección más importante del Hospital de la Reina, uno de los unificados.
Por otro lado, estaba el Hospital de Sant Llàtzer, que fue el único que no fue desalojado. En ese momento se consideraba la lepra una enfermedad enormemente contagiosa, por lo que se creyó conveniente mantener aislados a los enfermos a las afueras de la ciudad. El Hospital de Sant Llàtzer estaba en la actual calle Sagunto, queda la iglesia de Sant Llàtzer, que es una ermita pequeñita, ahí estaba el hospital. Estaba extramuros, o sea, fuera de la ciudad. Desapareció como hospital, pero siguió atendiendo a los enfermos de lepra como una sección más, una sala más del Hospital General. Luego, ya en 1589, se creó una sección de convalecientes. Los locos estaban completamente aparte, separados, y no había ningún tipo de comunicación tampoco entre hombres y mujeres. Igual que los locos, utilizo la terminología de la época, los locos furiosos no convivían con los pacíficos. Los primeros estaban recluidos en pequeñas habitaciones o celdas, las denominadas gabias, mientras que los pacíficos convivían en las salas de locos y tenían enorme libertad de movimientos, trabajaban ayudando en la cocina, en la botica del hospital, y también contribuían a la financiación del centro al salir por la ciudad pidiendo limosnas. Pero, ¿qué enfermos, aparte de los locos, eran atendidos en el hospital? Bueno, pues empezaré diciendo lo que luego concluiré, y es que creo que es una de las cosas que más diferencian este hospital del que estoy hablando de un hospital como el que estamos ahora, y es el mismo. Y es que la institución era para los estratos más bajos de la sociedad. El número de enfermos aumentó desde que existen registros de entrada de enfermos, que es en torno a 1545, fue un aumento progresivo, aunque luego hubo subidas y bajadas porque cosas como epidemias, la visita del rey a la ciudad o periodos de hambre en zonas cercanas a Valencia hacía aumentar hasta 4.000 ingresos en un año, cuando lo normal eran en torno a los 1.000. Sin contar a los locos o a los niños expósitos, los enfermos ingresados estaban casi el 70% en la sala de fiebres, un 20% más o menos en mal de ciment y un 6% eran los heridos. Por sexos hubo una predominancia de hombres, un 80% de hombres frente a tan solo un 20% de mujeres, aunque entre los locos había más mujeres que hombres. Y las distinciones por estado civil también son muy expresivas de esta situación y de la consideración social de la mujer en este periodo, porque puesto a una abrumadora mayoría de hombres solteros, el 75%, entre las mujeres había un número muy similar, eran prácticamente lo mismo, casadas, viudas y solteras. ¿Y de dónde venían estos enfermos? Puesto que el hospital no acogía solo a los pacientes de la zona, sino que allí se asistía a cualquier enfermo, fuera cual fuera su procedencia geográfica. Pues si se estudia este aspecto, sorprendentemente es que